Hola radialistas, les doy la bienvenida a una nueva guía de estudio, una nueva guía de navegación por este curso radial virtual Radio Desvare. En esta cuarta unidad, Lenguajear, vamos a obtener un montón de herramientas y de posibilidades de comprensión del universo del lenguaje radiofónico. ¿Qué es eso del lenguaje radiofónico? Y bueno, ¿qué es eso de lenguajear? Aquí podremos entender géneros, formatos, posibilidades comunicacionales que nos permiten contar historias con sonidos. Es el momento de inspirarnos aún más, de seguir imaginando. Es el momento de, hacer realidad lo que ya veníamos maquinando desde la anterior unidad. Encontrarán, como en las demás unidades, un texto de presentación, un texto también como de inspiración para que ustedes sigan recuperando y retomando cada vez más pues como ese propósito fundamental de Radio Desvare, que es entender la radio como ruta educomunicativa, entender las posibilidades del sonido en clave democrática, de circulación de conocimientos, de preguntas, de pensamiento crítico y de memorias colectivas. En Lenguajear, en esta sección de Sintonizando Saberes, no se vayan a perder el glosario radialista. La palabra radialista, si bien no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es acuñada en un sentido técnico para esas personas que tenemos que ver con la radio, desde un sentido más operativo, de control de audio. Eso, en clave más histórica. Pero hace algunos años, sobre todo desde el proyecto Radialistas Apasionadas y Apasionados, que nació en Ecuador y que se ha expandido por toda América Latina y otros países de habla hispana, lo hemos venido acuñando para referirnos a todas las personas que tienen entusiasmo por los universos asociados con la radio, sea analógica o sea digital, y sobre todo para las personas que tienen un espíritu como de producción de historias con los elementos del sonido en entornos comunitarios, en entornos universitarios, escolares, en entornos experimentales y alternativos. Entonces, bueno, radialistas que ya somos, que ya son ustedes también por estar inmersas e inmersos en este curso radial virtual, tienen aquí a su disposición un montón de términos asociados con este mundo también radialista. ¿Qué es un cabezote? ¿Qué es un ambiente sonoro? ¿Qué significa cierre cuando hablamos de montaje sonoro de productos, de historias contadas con sonidos? ¿Qué significa cortinilla? ¿Qué significa un guión? ¿Qué significa un libreto? ¿Qué significa una ráfaga? Naveguen entonces por este glosario radialista. Pero además tienen un libro que está en formato virtual que les permite ir por distintas páginas para entender qué es esto del lenguaje radiofónico. ¿Cómo así que el lenguaje radiofónico no tiene que ver solamente con las voces, con las palabras, sino además con las músicas, con los silencios que también son muy potentes y también transmiten un montón de emociones, un montón de mensajes potentes? ¿Qué es eso de los efectos sonoros? ¿Y por qué todos estos elementos combinados nos permiten contar historias creativas, fuera de lo convencional, historias que no se parecen a lo que usualmente escuchamos en los formatos o en los esquemas más comerciales de la radio? Entonces, bueno, en este libro tienen como varias secciones, varias páginas. Vamos a encontrar, cuando pasamos de página, cuando seguimos navegando este mismo recurso del lenguaje radiofónico, teóricas y teóricos muy potentes que nos han inspirado para crear Radio Desvare. Está la profesora María Cristina Mata, argentina, que nos enseña que la radio no es un simple transportador de señales, sino un medio con un verdadero código de comprensión cultural. Vamos a encontrar fuentes bibliográficas como la profesora Mata, pero también como Armand Balsebre, un catedrático, investigador, periodista catalán que trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona, que escribió un material llamado justamente así, el lenguaje radiofónico, descargable en algunos repositorios. Aquí se los recomendamos y dejamos como entre comillas algunas de esas frases y de esos pensamientos y reflexiones más potentes del profesor Armand Balsebre. Si seguimos navegando por las páginas de este librito digital, encontramos en qué consiste eso de los géneros y formatos. Cuando hablamos de géneros y cuando hablamos de formatos en el universo del lenguaje radiofónico, ¿de qué hablamos?
¿Y de qué hablamos también cuando hablamos de radio educativa? Aquí nos volvemos a encontrar con otro educomunicador que nos inspira mucho en Radio Desvare, lo hemos nombrado en anteriores unidades, se trata del profesor Mario Kaplun, que aunque falleció en 1998 nos dejó un montón de frases, libros, materiales que nos permiten inspirarnos y que nos permiten entender que un programa educativo, sea radial o sea en otro formato audiovisual o textual, no tiene por qué ser aburrido. Entonces aquí también tenemos un montón de inspiración para crear contenidos atractivos, ingeniosos, fuera de lo convencional, que tengan la capacidad de atraer a las personas destinatarias y que tengan la posibilidad de despertar, de activar el pensamiento crítico, la lectura crítica de los medios de comunicación social y en particular de la radio, pues que es el que nos compete en Radio Desvare. Aquí abajito de estas reflexiones van a encontrar una pequeña guía interactiva por diversos géneros y formatos del lenguaje radiofónico. Lo básico, que es la entrevista, que es la gran herramienta que tenemos a disposición las personas que hacemos comunicación social, pero además podemos navegar qué es eso de la charla, cuando de radio se trata, qué es eso del diálogo, qué es eso del noticiero, que son, digamos, algunos de los géneros más tradicionales, que aunque son tradicionales, aunque estemos en la era digital, no se desdibujan, no dejan de existir. Son, digamos, géneros y son formatos que son legado, que son fundacionales y que podemos también como resignificar y que podemos reinventar con otro montón de recursos que nos provee la era digital. Aquí también podemos como entender, por ejemplo, qué es una mesa redonda cuando se trata del lenguaje radiofónico. Tenemos aquí ejemplos de cómo distintos experimentos sonoros han recurrido a la mesa redonda. Por ejemplo, acá tenemos un referente de Radio Libre, que es una unión de radios libres que nació en Colombia, pero que es usada como plataforma por otras personas que hacen radio en otros lugares del mundo. Aquí podemos, por ejemplo, acceder a uno de los géneros fundacionales de la radio educativa, se trata del radiodrama. Mario Kaplun, en alguno de los materiales que podemos navegar aquí en Radio Desvare, plantea que el radiodrama, que entendíamos como algo frívolo, como algo superficial, se fue tejiendo, se fue forjando como uno de los géneros más potentes porque permite mucha cercanía, permite que nos involucremos entre personajes de la ficción con personajes, digamos, más de carne y hueso de la vida real, cercanos a nuestras cotidianidades, y a partir de allí identificarnos y entender conceptos, llegar a soluciones de algunas problemáticas que tenemos en nuestros contextos. Por eso el radiodrama, la radionovela, las radiopostales son géneros y son formatos que son tan predominantes cuando hacemos radio educativa. Y al final encontrarán algunos géneros y formatos un poco más, digamos, disruptivos, un poco más fuera de lo convencional, la que nombré ahorita, la radio postal o postal sonora, el performance sonoro, que es eso de hacer performance, casi ya, digamos, obras de arte con los elementos del sonido, cartografías sonoras, geografías sonoras. Todo eso lo podemos como entender en este recurso y a partir de allí podemos combinar y crear nuestros propios géneros y formatos, porque esto no es una fórmula estática, porque mientras más radio hacemos, más posibilidades tenemos de tomar las propias decisiones, de hacer unas nuevas combinaciones, unas nuevas hibridaciones y crear quién sabe qué nuevos géneros y formatos según las necesidades, según las audiencias a las que estemos dirigiendo nuestros contenidos sonoros educomunicativos, según las plataformas, los medios por donde vayamos a sonar, sean analógicos o digitales. Así que bueno, naveguen por este recurso, por este libro llamado Lenguajes, Géneros y Formatos Radiofónicos, sintonicen, reproduzcan las radioclases 4 y 5, que son las relacionadas con esta unidad, lenguajear, y no dejen de pasar por el archivo llamado Dónde consultar y profundizar, en donde encontrarán distintos elementos, distintos materiales complementarios para comprender aún más el lenguaje radiofónico, para familiarizarse con comunidades que están creando podcasts, para descubrir nuevos contenidos sonoros digitales o analógicos que también son muy potentes y que también nos permiten inspirarnos aún más para contar nuestras propias historias.
Así que bueno, esto es como lo asociado con la unidad lenguajear, la unidad que nos permite inspirarnos, imaginar aún más, tomar otras decisiones y escribir con sonidos historias educomunicativas.